Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano creador,
luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora nuevamente estamos llegando hasta su hogar, hasta donde usted se encuentra a través de este medio. Le enviamos un saludo. Para nosotros es una bendición el poder estar llegando hasta ahí donde usted se encuentra en esta hora. Gracias a Dios por su vida, por la vida de su familia, por cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestro Dios. Y hoy vamos a continuar viendo la serie Nuestro Corazón ante Dios. Y hoy vamos a tener un tema, un corazón generoso, un corazón que sabe dar, un corazón desprendido. Hoy vamos a ver este tema en la palabra de nuestro Dios. La verdad es que la palabra de nuestro Dios nos habla mucho sobre cómo tener un corazón generoso, un corazón desprendido. Pero vamos a hacer una oración antes de continuar. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta tarde, en este momento. Inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque nuevamente nos das esta bendición de poder estar listos para transmitir tu palabra, listos para estudiarla, listos, Señor, para exponernos ante tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque hoy nuevamente hablarás a nuestro corazón. Rogamos tu bendición para cada familia, para cada uno de los que están viendo esta transmisión y los que verán en la repetición también. Te damos gracias por sus vidas y rogamos que tú nos hables una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar estudiando nuestro tema, un corazón generoso. ¿Qué bendición hay en una de las posiciones que Dios nos dice? Bueno, dice nuestro Señor Jesús que hay dos posiciones, la bendición que da y la bendición que está recibiendo. Pero Jesús dice, es mejor dar que recibir. Y hoy vamos a ver sobre esa posición, la posición de un corazón generoso. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios al respecto? Bueno, sí, dice, hoy quiero que vayamos a ver el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, el verso 15 al 21. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios ahí. Lucas, capítulo 12, del verso 15 al 21, dice la palabra del Señor. Y les dijo, mirad,
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¡Qué palabra! Concluye nuestro Señor Jesús diciendo: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No podemos negar que todos experimentamos la bendición de recibir algo en nuestra vida. ¿Y cómo se siente usted cuando recibe algo? Cuando recibe un cariñito, un detalle, un regalo, ¿cómo se siente? Pues se siente bonito, ¿verdad? Por eso yo estoy diciendo, ¿verdad?, que todos podemos decir que hemos experimentado, ¿verdad?, la bendición de recibir, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña una verdad espiritual en esta palabra, ¿verdad? La bendición de recibir primeramente viene por la bendición de dar, ¿verdad? Bueno, sí. Y vamos a ver en esta hora, vamos a profundizar, ¿verdad?, lo que es un corazón generoso, un corazón desprendido, un corazón que da, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado esa frase que dice: da hasta que te duela, ¿verdad? Bueno, yo la he escuchado, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? A lo mejor alguna vez usted haya pensado: ¿por qué Dios a mí no me bendice? ¿Por qué no recibo bendiciones en mi vida como otras personas? Esas son unas preguntas comunes que muchos cristianos se han hecho o nos hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Sí, la realidad es que muchas de las veces nada más estamos pensando en recibir, ¿verdad? Pero no estamos pensando, ¿verdad? La mayoría de nuestros pensamientos no son de dar, de bendecir a través de ser generoso. La mayoría de nuestros pensamientos es: bendíceme a mí, mírame, mira mi necesidad, súpleme. Nuestro Señor Jesús puso muchos ejemplos, pero hoy vamos a ver esta palabra que hemos visto, ¿verdad? Sí, seguramente este hombre rico, sí, podemos decir que era un hombre tacaño porque no quería dar, era un hombre egoísta, ¿verdad?, necio, ¿verdad? Sí, pero la pregunta que podemos hacer aquí: ¿qué haríamos nosotros en lugar de él? ¿Qué haría usted en lugar de ese hombre? Alma mía, tienes muchos bienes para regocijarte, dice aquí el texto. Específicamente, ¿verdad?, él pensó dentro de sí, verso 17, bueno, pues ¿qué haré? No tengo donde guardar mis frutos. Bueno, voy a ampliar mis bodegas, voy a hacer edificios mayores para guardar, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. La versión traducida al lenguaje actual dice: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Pues come, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Eso fue lo que dijo aquel hombre. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de él? Y más aún más allá, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hizo usted esta semana pasada, este mes pasado, con lo que Dios le está dando para administrar, para vivir?
¿Sí? ¿Qué está haciendo usted con eso? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? ¿Verdad? ¿Sí? Yo tengo una pregunta, ¿verdad? ¿No es verdad que muchos de nosotros nos parecemos a este hombre rico de la parábola? Además queremos, ¿verdad? Y que se vengan los tiempos y yo estoy preparado, ¿verdad? La palabra de Dios nos declara aquí claramente, ¿verdad? Sí, nos declara en qué consiste la bendición de dar, ¿verdad? Esa bendición que muchos de nosotros nos estamos, ¿verdad?, pues negando a experimentar en nuestras vidas, porque nuestra naturaleza de lo normal, el hombre es egoísta, ¿verdad? Mire, vamos a ver aquí Lucas capítulo 6 verso 38, que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice: denles a otros lo necesario. Bueno, la versión traducción en lenguaje actual, déjenme poner la versión 60. Sí, Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente: dad, despréndete y te van a dar. Dad y se os dará. Yo quiero hacerle una pregunta. Cuando usted da, ¿a quién le da? ¿Sí? La Biblia dice que el que piensa en aquel que tiene necesidad, el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le damos cuando nos desprendemos de algo? ¿Le estamos dando? A Dios. Y yo quiero hacer una pregunta. Dios no está en deuda con nadie, ¿verdad que no? Claro que no. No, al contrario, Dios nos da. Dice aquí: dad y se os dará. Y luego dice nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, explica, ¿verdad?, dice: medida buena, apretada y remecida y rebosando, ¿verdad? Una medida buena, o sea, una medida grande, una medida bien apretada y así bien remecida, bien, ¿verdad?, y rebosando. Bueno, ¿por qué? Darán en vuestro regazo. ¿Cómo da usted? ¿Cómo es su corazón? ¿Generoso? ¿Tiene alegría al dar o siente tristeza cuando se desprende de algo? ¿O siente: ay, pues si doy no me va a alcanzar? Si doy, entonces ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? Dice la palabra de nuestro Dios: con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Qué tremenda palabra de nuestro Dios. Segunda de los Corintios, capítulo 9, versos 6 y verso 7. Ahí la palabra de nuestro Dios. Segunda de los Corintios, capítulo 9, verso 6 y verso 7. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno despréndase, dice. El que siembra escasamente va a cosechar escasamente, ¿verdad? Y el que siembra generosamente también va a tener una cosecha, ¿verdad? Y luego dice: cada uno despréndase como haya propuesto en su corazón, no con tristeza. Ay, pues ¿qué va a pasar? No, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, que aquí nos está diciendo la palabra de nuestro Dios claramente, ¿verdad?, nos declara en qué consiste la bendición de dar, esa bendición que muchos se la están perdiendo. Pero vamos a ver, póngale ahí, punto número 1, ¿verdad?, formas en las que podemos nosotros practicar la bendición de dar, ¿verdad?
Póngale ahí, usted, ahí, punto número 1, formas en las que podemos practicar nosotros la bendición de dar. Hasta puede hacernos comentarios ahí en la parte de abajo, de donde nos está viendo, ¿verdad? Sí. Segunda de los Corintios 8:12, dando de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Formas en las que podemos practicar nosotros la bendición de dar. ¿De qué formas? ¿Verdad? Segunda de Corintios 8:12 nos da ahí, nos dice el texto, ¿verdad? Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Aquí quiero decirle algo. Usted no tiene por qué, ¿sí? En ningún motivo, ¿verdad?, endeudarse o pedir prestado para dar a Dios o a su prójimo. No, despréndese de lo que tiene, ¿verdad? Si estamos viendo formas prácticas para nosotros, ¿verdad?, de cómo podemos bendecir, cómo podemos desprendernos. Por ejemplo, ¿verdad?, usted sabe que alguien va a ir a visitarle, ¿verdad?, y usted quiere desprenderse, ¿verdad?, de una comidita, ¿verdad?, ahí, no sé qué le quiera preparar, ¿verdad?, y usted va y se endeuda con la tienda de la esquina o no sé con quién, ¿verdad?, solo por atender a esa persona, a esa familia o a alguien que va. No. Ofrézcale lo que tenga usted en su mesa. Comparta de lo que hay ahí en su mesa. Dice la palabra de nuestro Dios aquí claramente, ¿verdad?, porque si primero hay una voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene, ¿verdad? No tenemos por qué dar lo que no tenemos, ¿verdad? Es más, no se puede, ¿verdad? Sí. Dice la versión traducida al lenguaje actual, si realmente deseas contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Ay, pero ¿qué voy a hacer? No puedo dar, no tengo. Bueno, pues Dios conoce el corazón. En este momento no puede dar, en este momento no se puede desprender, pero Dios conoce la buena intención de su corazón. En otro momento sí va a poder hacerlo. En otro momento sí va a poder sembrar. En otro momento sí va a poder estar bendiciendo a otros, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma podemos practicar nosotros la bendición de dar? De la forma en que nosotros podemos. Lo que tengamos, ¿verdad? Sí, debemos dar lo que está en nuestras manos. La palabra de Dios nos muestra que cuando damos lo que tenemos, podemos esperar la cosecha de bendiciones para nuestra vida. Primero de Reyes 17, 8 al 16 nos habla y nos dice, ¿verdad?, sí, cómo un hombre fue bendecido por una persona que ya tenía cualquier cosa en su sustento, pero obedeció la voz del hombre de Dios. Y Dios le abrió una puerta grande ahí. Mire, Primero de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Déjenme leerle aquí estos versos que dice la palabra de nuestro Dios en estos 8 versículos. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Vete a vivir allá. Allá vete a Sidón, ¿verdad? Sí, allá a Sarepta, ¿verdad? He aquí, yo he dado orden ahí a una viuda que te sustente. Dios guiando a aquel varón. Yo ya le dije a aquella viuda, ya le puse en su corazón. Yo ya actué, dijo Dios. Tú tienes que actuar en fe. Anda, vete. Ve y ve allá. Palabra de Dios que vino al profeta. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Cuál era la situación en aquel momento? Era una sequía tremenda. Sí. Cuando deja de llover, la tierra sufre. Hace algunas semanas estábamos sufriendo.
Gracias a Dios que ha caído el agua. En aquella ocasión había una sequía tremenda. Entonces el profeta fue guiado por Dios. Dios le dijo, vete, allá va a haber alguien que yo ya le di una orden para que aquella mujer te sustente. Y el profeta fue y le dijo a aquella mujer, sí, bueno, tráeme un vaso de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Espérate. Antes de que te vayas, así dice, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire lo que pasó aquí. Ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora yo recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Fíjese la palabra del profeta. Él sabía que era guiado por Dios y confirmó esta palabra en aquella mujer viuda. Sí, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Aquí está la promesa, aquí está la palabra, aquí está, sí, la fe. Dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías. La mujer fue obediente a la voz del profeta, quien hablaba por voz de Dios, ¿verdad? Y comió él y ella y su casa muchos días, ¿verdad? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuál es aquí el milagro? No faltó. ¿Cuál fue el punto? Esta mujer dio. Esta mujer se desprendió de lo poco que tenía, dio en fe. Dio en fe. Bueno, hay gente que Dios le ha permitido tener abundancia, hay gente que Dios le ha permitido tener escasez, y en las dos situaciones se tiene que ser generoso, en los dos puntos, se tiene que ser generoso, tiene que uno que ser desprendido, uno tiene que aprender a sembrar, uno tiene que aprender a dar, esa buena actitud del corazón tiene que dar uno, que aprender, ¿verdad? Tiene que practicarlo, ¿verdad? Sí, no nada más aprenderse los textos y decirlos de memoria, no, a la práctica, ¿verdad? Sí, usted puede decir, bueno, Señor, muéstrame, ¿sí?, hoy, en esta semana, ¿verdad?, ¿a quién quieres tú que yo bendiga? ¿Cómo puedo bendecir tu nombre? ¿De qué manera? ¿Dónde voy a sembrar? Sí, bueno, dice Mateo 25, 35 al 40, reconociendo que la bendición de dar no es solamente para los que tienen esa posibilidad. Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Mateo 25, del 35 al 40, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Aquí estamos viendo un ejemplo claro en la postrimería, en el futuro, cómo Dios va a estar
haciendo esta palabra, ¿ya? Pero podemos ver, ¿ya? ¿verdad? Que tenemos que estar practicando. Cuando damos al prójimo, le damos a Dios. Cuando le damos al prójimo, estamos cubriendo su necesidad. Dice la palabra, el texto que yo dije hace un rato, el que le da al pobre en el día de la necesidad, le librará Dios, le librará Jehová, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, en este primer punto que estamos viendo, ¿de qué forma podemos practicar nosotros la bendición de dar? Bueno, nosotros tenemos que dar lo que tenemos, tenemos que ayudar en fe, como esa viuda, nosotros tenemos que estar dando como Dios nos esté dando en posibilidad, confiando en que lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Dios. Aquí está la palabra en Mateo 25, Jesús les está reclamando, ¿por qué no lo ayudaste? Tenías la posibilidad y no lo diste. Si tú lo hacías a uno de ellos, me lo hacías a mí. Así lo está diciendo Jesús, ¿verdad? Punto número 2, póngale ahí. ¿En quién tenemos que poner en práctica la bendición de dar? ¿Cómo? ¿En quién? ¿Verdad? Vamos a ver palabra de nuestro Dios en Malaquías 3:10. En primer lugar, dice la palabra de nuestro Dios. Vamos, acompáñenos ahí a Malaquías capítulo 3. Malaquías 3, el verso 10 y el verso 11. Sí, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Sí. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Sí. Aquí dice algo, ¿verdad? De todo lo que viene en nuestra mano, de todo lo que Dios está permitiendo que nosotros estemos administrando, el 10% es para nuestro Dios. Hace unos días yo estaba por ahí dando alguna consejería y yo decía, ¿verdad? Lo bíblico, ¿verdad? Del 100%, por ejemplo, de un ingreso que hay, el 10% es de Dios. ¿Cómo hacemos nuestros presupuestos? ¿Sí? ¿Incluimos el diezmo en el presupuesto? No, el presupuesto se hace del 90% porque el diezmo es de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ya viendo en quién tenemos que poner en práctica la bendición de dar. Bueno, en primer lugar, a Dios, ¿verdad? Por medio de nuestros diezmos, ¿verdad? Eso es algo que si usted no está cumpliendo con su diezmo, le está robando a Dios, ¿verdad? Y está infringiendo la ley. No robarás, dice uno de los 10 mandamientos. Apocalipsis dice que ningún ladrón va a entrar en el reino de los cielos. Entonces hay que dar a Dios lo que es de Dios, dijo nuestro Señor, ¿verdad? Pero también, ¿sí? ¿De qué otra manera uno puede ser generoso? Por las ofrendas. Las ofrendas no es del diezmo, las ofrendas es del 90%. Ahí usted tiene que programarse. Ahora, también hay ahí una promesa, la promesa de fe. Uno tiene que ser generoso para sembrar, ¿sí? Sembrar donde se está abriendo campo para compartir la palabra. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia tenemos promesa de fe. Y eso, si usted no lo tiene, bueno, claro, eso es voluntario, conforme Dios le haya hablado en su corazón, conforme Dios le haya puesto en su corazón. De repente hay hermanitos que tienen un peso de promesa de fe, pero hay quienes tienen más, y más, y más, y más, y mucho más en promesa de fe. Si hubiera invitado a algunos hermanos y le hubiéramos dicho, hermanos, compártanos cómo Dios le ha bendecido a través de esa promesa que usted le hizo a Dios que le iba a dar en fe. Comparte, hermanos, hay testimonios hermosos, hay testimonios de milagros, hermanos,
de cómo Dios ha abierto puertas de bendición a través de esa promesa que le hicieron a Dios. Y están cumpliéndola y están ahí fiel, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando? Un corazón generoso. ¿En quién tenemos que poner en práctica? En primer lugar, la bendición de dar. En primer lugar es a Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver 1 Timoteo 5:8. ¿Qué nos dice más la palabra de nuestro Dios? Estamos viendo un corazón generoso. 1 Timoteo capítulo 5, verso 8 nos dice la palabra de nuestro Dios: porque si alguno no provee para los suyos, si de repente anda uno muy generoso por todos lados, ¿verdad? Pero miren lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En primer lugar está Dios. En segundo lugar, la familia. Sí, la familia. Usted no puede ser más desprendido con otra gente que con su propia familia. Sus hijos le van a aborrecer si usted da más fuera que a su propia familia, si no cubre sus necesidades básicas. La Biblia lo dice, yo no lo digo, simplemente estoy repitiendo lo que la palabra lo dice. Lo que la palabra dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La palabra de nuestro Dios nos está diciendo claramente aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Después de dar a Dios, después de apartar lo que es de Dios, y aquí también en el dar y en el apartar de lo de Dios entran también las primicias, ¿verdad? El primer fruto del trabajo, el primer fruto de la cosecha, del árbol, de lo que tiene, ¿verdad? Hay que dárselo a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo en mi infancia cómo recibíamos esa enseñanza de aquellos pastores que enseñaban que el primer fruto de lo que uno tiene, la primera ganancia, lo primero que entra en nuestra vida, uno lo dedica hacia Dios. Eso también es ser desprendido, eso también es generosidad, es dar. Sí, alguien puede decir: ¿yo por qué lo voy a dar? Bueno, si tu corazón no es desprendido, si tu corazón no es generoso, tienes que aprender. Recuerda, Dios quiere que seamos generosos, ¿verdad? Déjenme leerle 1 Timoteo 5:8 en la otra versión traducida en lenguaje actual. Dice: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Qué palabra tan tremenda, ¿verdad? Sí, estamos viendo un corazón generoso. Estamos viendo el punto número 2. ¿En quién tenemos que poner en práctica la bendición de dar? Dijimos: en Dios. Nuestro compromiso de responderle, dándole el diezmo, las ofrendas, las promesas de fe, el compromiso que usted tenga con Él, ¿verdad? Y en segundo lugar, en nuestra familia. Sí. 1 Timoteo 5:4. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 5:4? Ahí mismo estamos ahí, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Ay, caramba, mire lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Por algo nos dijo Dios, ¿verdad?, que escudriñemos la palabra, ¿verdad? Sí, mire, déjenme leérselo en la versión traducida en lenguaje actual. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite. Así como antes ella los cuidó y los ayudó, esto es lo que Dios quiere que se haga. La Nueva Traducción Viviente dice: pero si ella tiene hijos o nietos, está hablando de una mujer viuda, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica
la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Entonces, ¿por qué hay hombres y mujeres que están necesitados? Pues porque hay hijos, nietos irresponsables. Hombres y mujeres irresponsables que no quieren cargar con la responsabilidad de la bendición que Dios les dio en su momento. Es una bendición el tener un padre, el tener una madre, es una bendición. Pues hasta un poeta por ahí dijo, si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal dicha tendría, dice. Bueno, sí, pero hay hombres tan ingratos que no se hacen responsables de eso. No se quieren desprender, no quieren meter en su presupuesto un egreso, un gasto para aligerar la carga de papá, de mamá, del abuelito, de la abuelita. Porque aquí dice así, la primera, la versión aquí que nos habla, la versión 60, nos dice claramente, ¿verdad? Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, habla de los nietos, o sea, es que tenemos que apoyar a los abuelitos. Es lo que dice la palabra del Señor. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, desprenderse. Así es que tenemos que incluir en nuestro presupuesto, yo no lo digo, lo dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que incluir, ¿verdad?, por ahí una partida, aunque sea pequeña, una gotita, ya después de varios nietos, pues ya se hace un buen sostén, ¿verdad?, para el abuelito, para la abuelita, para aquel pariente, aquella parienta que está solo, que está sola, ¿verdad? Es bíblico eso, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es la que nos guía y nos norma cómo podemos vivir piadosamente, honradamente, ordenadamente. Es la que nos conduce y nos alinea para que vivamos ordenadamente. ¿Se da cuenta desde qué punto nos podemos partir a esto? Un corazón generoso, un corazón que da, ¿verdad? Dice por ahí un texto en Proverbios que al corazón generoso todo el mundo lo busca, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser amigo de aquel generoso, ¿verdad? Sí. Dice Proverbios, dice eso, ¿verdad? Estamos viendo este punto número 2, ¿verdad? Vamos a ver aquí en este mismo punto, ¿verdad?, en quién tenemos que poner en práctica la bendición de dar a Dios, a nuestra familia, a los papás, al abuelito, ¿verdad? Sí, Santiago 2, 15 y 16. Santiago capítulo 2, vamos a ver si estamos viendo este orden, cómo un corazón tiene que ser desprendido. Sí, entonces dije la cita, Santiago capítulo 2, 15 y 16. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios al respecto, amados hermanos? Dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vete en paz, caliéntate y come hasta que te llenes, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha eso? Eso es un desafío, esta palabra que nos está dando aquí en Santiago capítulo 2, 15 y 16. Déjenme leerle en esta otra versión, ¿verdad? Sí, dice, si alguno, la versión traducida en lenguaje actual, si alguno no tiene ropa ni comida, y si tú no le das lo que necesitas para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Pues, ¿por qué le vas a decir eso si sabes que tiene necesidad y no se la suples? A ver, ¿cómo nos desafía la palabra de nuestro Dios? ¿Qué nos está diciendo aquí? Despréndete, sé generoso, aprende a sembrar, ¿verdad? Sí. O sea, no está bien, ándale, vete, Dios te bendiga, ahí, come, llénate, no te andes malpasando. No, eso está mal, hay que darle. Sí, déjeme compartirle una ocasión, ¿verdad? Así aquí a nuestra casa, que es su casa, vino una persona y nos dijo, ¿verdad? Oiga, yo quiero que me apoye con un dinerito para comprar un taco, ¿verdad?
en ese momento pues estábamos casi por sentarnos a nuestra mesa, ¿va? Ahí en la casa, ¿va? Sí, y yo dije, bueno, pues vamos a darle un taquito aquí a esta persona que pues viene necesitada, ¿va? Y ya yo saqué un plato ahí, le di, ¿va? Ahí para que comiera, pues vino pidiendo dinero para comprar comida. Dije, mire, en este momento aquí está la comida. No, señor, yo no quiero comida, yo quiero dinero. Eso, tenía otras intenciones, ¿verdad? Sí, pero aquí la palabra de nuestro Dios nos dice, supóngase que ven a un hermano. Nueva Traducción Viviente, Santiago 2, 15 y 16. Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve esa bendición? Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios? Seamos desprendidos. Nuestro prójimo que están pasando por escasez y necesidad, lo necesita. Lo necesita. Sí. Déjenme compartirles un testimonio que yo lo recibí hace días, que estuve por ahí en un municipio aquí cerca, ¿verdad? Estaba compartiéndome, ¿verdad? Por ahí un hermanito y me decía, oiga hermano, sí, llevamos un apoyo a una familia, ¿verdad? Una familia, específicamente eran unos pastores que están viviendo una situación difícil porque ambos han perdido la vista, ¿verdad? Y el cuadro que encontramos ahí fue un cuadro bien difícil. Estaban llorando los pastores, ¿verdad? ¿Pero por qué estaban llorando? Sí, porque les acababan de robar un recurso que les habían dado. Como no veían, les acababan de robar ese recurso. Pero, ¿y cómo se dieron cuenta? Porque nosotros, nos decía aquel hermano, porque nosotros les llevamos una despensa. ¡Qué bendición! Mire, sí, a Dios no se le pasa nada. Aquel siervo de Dios le acababan de robar ese recurso que por ahí le hicieron llegar, ¿verdad? Pero Dios le proveyó por ahí otra despensa, ¿verdad? De esos hermanos que se estaban desprendiendo sin saber que aquel siervo de Dios estaba necesitando. Cuando me estaban platicando esta situación, lágrimas se me estaban saliendo de los ojos. ¿Cómo les va a ir a aquellas personas que están robando a una persona que le falta la vista? ¿Sí? ¿Cómo les va a ir? Mal. Pero gloria a Dios que Dios proveyó para aquellos hermanos aquella despensa que luego me estaban platicando que se la llevaron, ¿verdad? Sí, Eclesiastés capítulo 11, ¿verdad? Sí, tenemos que tener la seguridad de dar. Sí, nunca va a ser una pérdida ni un desperdicio cuando usted se desprende y da generosamente. Jesús dijo que tenemos que dar generosamente, ¿verdad? Aunque muchas veces parezca que es una pérdida, que es un desperdicio, siempre habrá recompensa para el que practica la bendición de dar. Siempre hay una recompensa. Eclesiastés capítulo 11. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios aquí en este libro, Eclesiastés capítulo 11, y vamos a ver los versos 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios en esta versión? La versión 60, vamos a leer primero. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Fíjese la palabra de nuestro Dios. Vamos a leerla en la versión traducida en lenguaje actual. Dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta 8 amigos.
pues no sabe si mañana el país estará en problemas. Cuando las nubes se ponen negras, de seguro va a llover. Mire, en estas situaciones en que estamos pasando actualmente, dificultades con nuestro país, dificultades con nuestro gobierno, que tenemos que orar continuamente por él para que Dios le dé sabiduría, para que tome decisiones correctas. Dice la palabra de nuestro Dios que en tiempos así uno tiene que ser desprendido. Aquí lo dice claramente la palabra de nuestro Dios. Dice, esta versión traducida, la Nueva Traducción Viviente, escuchen lo que dice: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancia. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Cuando las nubes están cargadas, viene la lluvia. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí queda. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios? Nos está también hablando de que tenemos que tener la seguridad de que cuando uno es desprendido, cuando uno está dando, nunca es una pérdida. La versión 60 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Aunque muchas veces parezca que es una pérdida, que es un desperdicio, siempre habrá recompensa. Un corazón generoso siempre tiene una recompensa. Bueno, nos quedan todavía unos minutos. Vamos a ver de quién debemos aprender a ser generosos. Punto número 3, pónganla ahí. ¿De quién debemos aprender a ser generosos? Job capítulo 29. Sí, Job capítulo 29. 12 y 13. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios aquí? Job capítulo 29. Escuche lo que dice la palabra, o usted también tiene ahí la palabra de Dios. Puede abrirla, puede estar hasta leyendo conmigo. Verso 12 y verso 13 dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. La versión traducida en lenguaje actual dice: a los pobres y a los huérfanos que me pedían ayuda, siempre los ayudé. Las viudas y los pobres me bendecían y gritaban de alegría, ¿verdad? Entonces la pregunta es: ¿de quién debemos aprender a ser generosos? La palabra de Dios nos enseña de quién, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios hay muchos ejemplos, hombres y mujeres que se desprendieron para dar, ¿verdad? Hombres y mujeres. Nunca usted, cuando siembra en Dios, cuando siembra para Dios, cuando siembra para su obra, cuando se desprende para dar al prójimo, nunca eso que usted da va a quedar sin recompensa. Jamás. Nunca va a quedar sin recompensa. Esto que hizo Job, bueno, después de que Dios permitió que pasara esa prueba en su vida, después dice que le dio mucho más de lo que tenía, mucho más. Bueno, San Juan capítulo 3, verso 16, ¿qué nos dice ahí? ¿Quién es el mejor ejemplo de lo que es dar? Dios mismo. San Juan 3, 16. Vamos a leerlo, usted se lo sabe de memoria, ¿sí? La palabra de nuestro Dios nos dice, ¿verdad? Ahí Jesús estaba hablando con aquel hombre que fue a buscarlo en aquella ocasión, se llamó Nicodemo, ¿verdad? Si este vino de noche, quizás por pena, porque no quería que lo vieran con Jesús, ¿verdad? Por cuidar su testimonio, quién sabe, ¿verdad? Aquel hombre vino a Jesús de noche, ¿verdad? Sí, y le dijo: bueno, maestro, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí Jesús tomó
tiempo, explicó a Nicodemo. Pero miren lo que dice el verso 16. Lo llevó a Nicodemo y explicó Jesús estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Se desprendió Dios, ¿verdad? Y amó. Dar es amar, ¿verdad? Nadie que no tiene amor para Dios no le puede dar. Nadie que no tiene amor para Dios no puede sembrar en Dios, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se desprendió y dio a su Hijo. Dios se desprendió y dio a su Hijo. ¿Para qué? Para darnos un acceso al cielo. La misma santidad de Dios exigía una ofrenda, un sacrificio puro, santo, agradable, que satisfaciera la exigencia de su santidad, y no había en todo el mundo. ¿Qué? Jesús vino para eso, ¿verdad? Dios dio a su propio Hijo, ¿verdad? Sí, el apóstol Pablo nos explica en Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11. Vamos a Filipenses capítulo 2. Ahí nos dice algo tremendo, ¿verdad? Sí, habla de la humillación y exaltación de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego continúa diciendo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿de quién podemos aprender a ser generosos? De los hombres de Dios, hombres consagrados a Dios, pero de Dios mismo aprendemos a ser generosos, dadivosos, dar, dijo el Señor Jesús, medida apretada. Es lo que leímos al principio. ¿Se acuerda cuando leímos eso? Medida apretada, medida mecida y rebosante van a dar en vuestro regazo. Porque de la manera en que nosotros medimos, vamos a también a ser medidos. Así como nosotros sembramos, vamos a cosechar. ¿Cómo está usted en su generosidad? Lo contrario a generosidad, es aquel hombre tacaño, aquel hombre mezquino, aquel hombre que se aprieta y no quiere, esto es mío y lo mío es mío. Sí, yo lo trabajé, yo lo hice, a mí me costó y yo no, que trabajen. Sí, él quiere que trabajen. Ese corazón no le agrada a Dios. Ese corazón no es bueno. Sí, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos desprendidos, ¿verdad? ¿Cómo está batallando usted? Yo sé que muchos de repente está ahí la batalla, ¿verdad? Dígale a Dios, Señor, ayúdame a que mi corazón se parezca al tuyo. Quiero ser generoso, quiero ser desprendido, yo quiero tener un corazón que se desprende para ti, ¿verdad? Y hoy hablamos, por ejemplo, de eso, pero ¿qué de aquel hombre que Dios está llamando para que se desprenda de su propia vida y la entregue a Dios para su servicio? Esa es otra manera de poder sembrar para Dios nuestra propia vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Hoy has hablado a cada corazón nuevamente, Padre. Tú quieres, Señor, que seamos desprendidos, generosos, dadivosos, Señor.
Tu palabra dice, Señor, tú nos enseñaste que es mejor la posición de dar que recibir. Señor, ayúdanos a ser dadivosos, a ser desprendidos, Señor, en lo que tú nos estás permitiendo administrar, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, cada hijo tuyo, Señor, que pueda estar sembrando para ti, Señor. Ayuda, Señor, a aquel varón, aquella mujer, Señor, que está batallando para desprenderse de lo que tú le has dado, para desprenderse y sembrarlo en ti, Señor, en un prójimo, en una necesidad. Pero te doy gracias, Señor, por aquel hermano, por aquella hermana, Señor, que con ese corazón desprendido está sembrando continuamente y está caminando, experimentando esa bendición de dar, Señor. Gracias por ese hombre, por esa mujer tuya, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está fielmente obedeciendo tu palabra y esforzándose por cumplirla en su vida y esforzándose por ser el ejemplo ahí donde tú le estás poniendo, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor, esa vida. Bendice cada familia. Bendice a tus hijos. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu congregación. Si alguien está viendo y todavía, Señor, tú no eres el Señor de su vida, ayúdale a entender, Señor, que necesita reconocer que tú debes gobernar su vida. Ayúdale a entender que necesita, Señor, desprenderse, Señor, de todas esas cosas malas que están ahí en su corazón y ponerlas en tus manos, ponerlas a ti. En tus manos ponemos a cada uno de los que están viendo, Señor, esta administración, pero también a aquellos que verán la repetición. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición el poder estar compartiendo la palabra con ustedes, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por su vida y enviamos un saludo a nuestra hermana Gladys, a nuestra hermana Noemí Hernández, a nuestra hermana Mara Mireles, a Rocío Caña, a Maripaz, Ale Barrios, Osvaldo Alvarado, Andrés Castillo, Elvira Ángeles, Tere Gaspar, Taurino Herbert, Erwin Reyes, Reina Guzmán, Edgar Contreras, Luis Enrique, Jessica Guadalupe, Carmen Rodríguez, Nivea Salido, Silvia Abundis, Leonor Castillo, a mi hermana Cecia, a Lucy Medina, a mi esposa Linda, a Miguelito, a Lana, a Mateo, a Osvaldito, a cada uno de nuestros hermanitos también enviamos un cordial saludo y una bendición de parte de nuestro Dios. Y no tan solo a ustedes, hermanos, a toda su familia que está ahí viendo esta transmisión, enviamos un saludo y le pedimos a Dios que bendiga su vida. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves por aquí a las 7 de la tarde. Estamos viendo nuestro corazón ante Dios en la serie Temas Tremendos que estremecen nuestra vida. Es la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga, amado hermano. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas
flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él.